época solamente la tendían a utilizar los pintores para como ahuyentar a posibles ladrones, pero no era un arma que estaba destinada para matar. Entonces eso explica por qué se dice que duró hasta 30 horas después del disparo para fallecer. Hasta el año 2019 la pistola estaba en el Museo de Van Gogh, pero luego creo que fue subastada como un acreedor privado. ¿Quieres dale? Cambia. Ay, no aparece el video. ¿Puedes revisar, Lore? Tiene que aparecer un video ahí. A eso. Bueno, entonces, a eso. Entonces, si quieres darle a reproducir al video de la derecha, entonces siempre lo ideal es que... Ay, no te deja reproducir. Ahí te deja reproducir por YouTube. Si no, espérate. A ver si tiene que darte reproducir. Porque eso sí es importante. Porque la idea de la charla es que es mostrarles un caso como de nuestra práctica, de los hospitales en los que rotamos. Les muestro inicialmente el tag por el que llega el paciente, les cuento la historia y luego les doy como la charla de las indicaciones que tiene el manejo quirúrgico en estos pacientes y al final les muestro lo que se decidió para que ustedes hagan como un análisis sobre si se decidió bien o no respecto a la conducta que se tomó. Entonces, si quieres, yo intento ingresar acá. Porque no sé si es por lo que estás con tu cuenta, pero en teoría debería dejarte reproducir el video. ¿No? Entonces, espérate, intento desde acá. Pero digo, ya la estoy viendo acá en un computador para que la puedan ver. Listo. Les voy a compartir la pantalla a ver si de pronto es por mi cuenta que si les deja o si nos deja ver los videos. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto, entonces les voy a compartir mi pantalla. Ahí están viendo la pantalla, sí. Sí. Cierto. Está el gunshot. Ah, ¿la están viendo completa? ¿La pantalla completa? No, sí, la pantalla completa sí, el video todavía no. Pero ven la pantalla, o sea, la presentación se ve en toda la pantalla, ¿sí? No, la presentación no. O sea, está solamente en una página. Mi unidad de Drive. Sí, está la lista de las presentaciones que tienes en el Drive. Tienes que cerrar y compartir eso. Compartir todo.
Ahí, ¿sí? Ahora sí. Sí, listo. Bueno, entonces acá creo que sí les va a dejar ver el video. Entonces, si están viendo el video ahí, Sí. perfecto. Entonces, este es un caso de un paciente que tuvimos en el hospital de Kennedy, un paciente de 28 años, que ingresa con 2 heridas por proyectil de arma de fuego, un orificio de entrada en la región temporal derecha y otro orificio de entrada en la cara. Esa última orificio pues, de entrada en la cara tiene una migración intracraneal, lo que pueden ver en el video. Y al ingreso el paciente tenía un Glasgow de 8, estaba localizando con las 4 extremidades, eh, emitía algo de lenguaje y se alertaba al estímulo como tal. Adicionalmente tiene una fístula activa de líquido cefalorraquídeo en la región temporal derecha, que es la que están viendo eh, pues en el TAC que se está reproduciendo. Entonces la idea es que, como les dije, les voy a presentar como la revisión de tema y al final les voy a mostrar cuál fue el resultado y qué fue la conducta que se decidió con este paciente para que ustedes nos digan pues si estuvo bien o no como tal. Entonces, en cuanto a la fisiopatología de la herida por proyectil de arma de fuego, generalmente las heridas por proyectil de arma de fuego se dividen en dos, unas de baja energía y otras de alta energía. Las de baja energía, que son las más comunes en nuestro medio, son las que por definición tienen una velocidad de disparo menor a 200 pies por segundo. Las de alta energía pues tienen una velocidad mayor a 200 pies por segundo como tal. La importancia de esto es que las heridas de baja velocidad o de baja energía generalmente causan un daño tisular directo digamos que pueden causar o si generan un daño de manera indirecta, este es muy leve, diferente a lo que sucede con las heridas por arma de fuego de alta energía, que generalmente tienen a causar un mayor daño de manera indirecta por una serie de ondas de choque que generan el disparo como tal. Entonces, dentro del daño indirecto, que es más común en las heridas por proyectiles de alta energía, se describe una formación temporal que está asociada con el ingreso del proyectil de arma de fuego en el tejido y una onda de choque que se expande o que se dirige hacia los tejidos subyacentes como tal. ¿Qué es importante esto? Que la herida por proyectil de arma de fuego que se genera inicialmente va a generar como una onda de succión y es por eso que muchas veces en la herida por proyectil de arma de fuego hay ingreso de material externo, ¿sí? Digamos que dedritos o digamos material contaminado por esa misma onda de succión que genera el paso de la bala a través del ingreso a la cavidad intracraneal. En la imagen que ven a la derecha, ven una fórmula, esta es la fórmula de energía cinética. Es importante porque lo más importante a la hora de determinar qué tan grave puede ser el daño por una herida por proyectil de arma de fuego, se piensa que es el tamaño de la bala y según la fórmula, lo más importante es la velocidad, ¿sí? Entonces la velocidad es la que va a determinar qué tanta energía va a tener pues el disparo como tal, según esta fórmula de energía cinética. Mm. ¿Tienen cambios? No cambia. Entonces hay diferentes trayectorias del área por proyectil de arma de fuego descritas. Hay una trayectoria descrita como Yawin, que es simplemente una especie de bamboleo de la bala. Hay otro tipo de trayectoria en el que, dependiendo de la densidad del tejido, la bala puede tener o tornarse a hacer un giro de 180 grados, que se conoce como tumbling, y probablemente el de mayor riesgo, el más comúnmente asociado cuando hay paso de un proyectil de arma de fuego a través del cráneo, es una precesión. ¿Sí? Y es que pues simplemente sigue como una especie de recorrido circunferencial que aumenta su diámetro en el recorrido o en la mitad del recorrido y luego sigue un recorrido lineal como tal. Hay una clasificación descrita para las heridas por proyectil de arma de fuego, ¿sí? Que es la clasificación de Manson. Esta clasificación subdivide digamos que los heridas por proyectil de arma de fuego en 4 tipos. Realmente los tipos 3 los subdivide dependiendo de las trayectorias que les acabo de explicar, si tienen una trayectoria que es tangencial, si es penetrante o si es perforante. Realmente las tangenciales son heridas por proyectiles que rozan el cráneo,
y eso explica por qué pueden causar fracturas deprimidas o elevadas, que, como en el caso que les mostré, tienden a o pueden causar compromiso de la dura madre. Hay otras que son las penetrantes, que como su nombre lo dice, es una herida que ingresa al cráneo pero no pasa o no sale, y las perforantes, que son las que ingresan, tienen un orificio de entrada y un orificio de salida como tal. El grado 4 las divide o las subdivide dependiendo si hay una serie de agravantes, si hay, digamos, que compromiso del ventrículo, si hay una fractura o la bala pasa a través de los senos, frontales, los senos maxilares, si hay un daño en un seno venoso principal o si se asocia a un hematoma intracerebral como tal. Es una clasificación que no es tan común, y se describió en la Segunda Guerra Mundial como tal. No tiene mayor utilidad, generalmente se emplea para describir, como, digamos, que hacer investigación más que otra cosa. Digamos que no orienta ninguna conducta terapéutica como tal. En cuanto al tipo de imagen que uno puede solicitar, la primera opción siempre es el TAC de cráneo. Independientemente de si se sospecha o no, o existe la duda de que hay un proyectil en cráneo, siempre la primera línea, o la primera imagen que se debe hacer es un TAC de cráneo. Y en el TAC se han descrito una serie de predictores imagenológicos que se asocian a pobre pronóstico, que son los que se describen en la presentación. Uno, que tenga un compromiso multilobar. Dos, que tenga una hemorragia intraventricular. Y tres, que se trate de una lesión que sea perforante, como se ve en la imagen, tenga un orificio de entrada y un orificio de salida. Generalmente estos pacientes que tengan alguno de esos predictores imagenológicos tienen una alta mortalidad, más del 50% al ingreso como tal. Otra pregunta que es común es cuándo hacer una angiografía. Entonces, se sabe que, o lo que encontré es que el AngioTag siempre está indicado en pacientes que tengan heridas por proyectil de arma de fuego, que pasen a través o cerca de la fisura silviana, que tenga una trayectoria a través de la región celar, la región vertebrobasilar, que pase también a través del seno cavernoso, o que tenga un compromiso venoso dural mayor o principal. Son pacientes en los que estaría netamente indicada la realización de una angiografía, como lo ven en la imagen, donde tenemos un proyectil alojado a nivel del valle silviano. Estos pacientes siempre es necesario hacer un angiotac, porque muchas veces por la onda de choque del disparo pueden generar formación de ya sea trombos y compromete un seno venoso dural, o aneurismas postraumáticos por la onda expansiva en arterias principales, como en el caso de la imagen. Cuando uno mira qué territorios son los que más se comprometen, lo frecuente es que sea el territorio de la arteria cerebral media, seguido por el territorio de la cerebral anterior, y con menos frecuencia y en muy raros casos la arteria carótida interna como tal. Creo que alguien tiene que probar el... Ya. La resonancia es otra modalidad que está descrita. Sin embargo, la evidencia dice que no se recomienda, dependiendo de donde uno lea el artículo, no recomiendan hacer resonancia porque es muy difícil predecir el material, si el material de la bala es ferromagnético o no. Les voy a mostrar más adelante cómo uno se puede hacer una idea de si la herida por proyectil de arma de fuego, como tal la bala, tiene un alto riesgo de migrar en la resonancia, pero en términos generales, pues no se recomienda, ¿sí? Por el riesgo de migración. En la imagen de la izquierda es un ejemplo de los tipos de herida que se pueden encontrar, dependiendo de la clasificación de Manson, como les expliqué. Pero esto no es lo típico, ¿sí? Lo más común es que se haga siempre un TAC como tal. En cuanto al manejo, digamos que uno lo puede dividir en dos, el manejo médico y el manejo quirúrgico. Siempre en el manejo médico lo que se recomienda es hacer un enfoque inicial basándose en la guía de la TLS, siguiendo pues el protocolo ABCDE. Es importante tener en cuenta que siempre este protocolo predomina sobre cualquier tipo de herida, ya sea en la región craneal o en la región espinal, como los voy a explicar más adelante. Varias guías recomiendan que cuando el paciente tiene un Glasgow de 3 o 5, no se recomienda ir más allá del manejo de confort, porque es muy probable que el paciente pues no sea un buen candidato y es probable que fallezca en las próximas horas tras el ingreso.
Otra de las cosas que tiene que tener en cuenta en cuanto al manejo médico es que se recomienda siempre realizar un enfoque al aumento de la presión intracraneal de la misma manera como se haría con un trauma craneoencefálico común y corriente, implementando medidas como hipertensión, hiperventilación, manejo con soluciones hipertónicas, drenaje de líquido cefalorraquídeo o incluso craneotomía descompresiva como tal. En cuanto al manejo anticonvulsivante, lo que se recomienda es dar una profilaxis anticonvulsiva por los primeros 7 días para prevenir el desarrollo de epilepsia postraumática temprana y ya. Bueno, ¿cuál es digamos que dentro de los temas más, digamos, debatidos del manejo médico es si dar o no antibiótico? Entonces hay diferentes artículos, la mayoría de los artículos o la evidencia que uno encuentra cuando evalúa las heridas por proyectil de arma de fuego en cráneo es que la mayoría de los artículos son muy viejos, son de los 90, 70, y son muy pocos los artículos recientes, ¿sí? Este artículo que les muestro es un artículo que incluyó 763 pacientes con heridas por proyectil de arma de fuego en cráneo. De esos 763, 51, como muestra la tabla, fueron evaluados para ver si el administrar antibióticos profilácticos alteraban la tasa de infección. Cabe resaltar que todos los pacientes tenían compromiso dural, como el caso que les mostré al principio, y lo que se encontró es que el administrar antibióticos profilácticos en presencia de compromiso dural no reducía las tasas de infección secundaria. Adicionalmente, estos pacientes o todos los pacientes que fueron llevados a cirugía se encontró que tuvieron más riesgo de infección y otra cosa importante es que la presencia de cuerpos extraños, llámese pues el proyectil de arma de fuego o esquirlas del mismo, no se asoció con tasas de infección, lo cual es algo interesante porque uno siempre tiende a asumir que el tener una bala en el cráneo pues es un factor de riesgo para hacer infección o hacer una meningitis. Adicionalmente, si ustedes ven la tabla del lado derecho, la mayoría de las infecciones se diagnosticaron a los 10 días. ¿Por qué es importante esto? Porque es poco probable que a los 10 días una persona con una herida por proyectil de arma de fuego pues esté viva, como les voy a mostrar más adelante. Y lo otro interesante es que el germen más comúnmente asociado a los procesos infecciosos por herida por proyectil de arma de fuego fueron los enterococos. Sin embargo, pues vamos a ver que dependiendo de la serie o el tipo de estudio, en otras series se describe que el más común es el Staphylococcus aureus como tal. Entonces, conclusión de este estudio, antibiótico profiláctico no disminuye el riesgo de infección, incluso si se lleva a cirugía, esos pacientes tienen aún más riesgo de infectarse como tal. Bueno, otra cosa importante es que uno no va a encontrar un consenso respecto a qué tipo de antibiótico dar. ¿Sí? Todos los artículos utilizan diferentes esquemas. En este caso, el más utilizado fueron cefalosporinas de tercera generación, solamente ceftriaxona. La duración varía mucho porque los pacientes muchas veces fallecen, pero en términos o en promedio se administró cerca de 5 días en los que sobrevivieron hasta ese tiempo. Bueno, este es otro artículo que es un artículo que es escrito por el Grupo de Neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Este artículo evaluó 160 pacientes, de los cuales cerca de 59-60 recibieron manejo antibiótico profiláctico a criterio del neurocirujano, versus el resto que simplemente no recibió manejo antibiótico. Lo que se encontraron fue que la administración de los antibióticos no se asoció con la incidencia de infección intracraneal, de manera que el que se va a infectar se infecta y punto, independientemente de si se lleva a cirugía o no. Adicionalmente encontraron una serie de factores de riesgo independientes para infección, que son los que están en la tabla marcados en rojo. Uno, pues tener una hospitalización prolongada. Dos, que la herida por proyectil de arma de fuego tenga una trayectoria a través de un orificio contaminado, llámese senos paranasales. Y tres, que haya presencia de fragmentos intraparenquimatosos, ya sea esquirlas, fragmentos de hueso o simplemente dendritos del disparo como tal, fueron factores asociados independientemente a infección. En cuanto a la hospitalización, la duración de la hospitalización, se encontró en el análisis univariado que una hospitalización de más de 12 días se asociaba a un mayor riesgo de infección intracraneal como tal.
En esta lo que les muestro es que en la tabla de la derecha se puede observar que los antibióticos más utilizados en el caso de este estudio, que es un estudio colombiano, como les dije, fue la ceftriaxona seguido por la ampicilina sulbactam como tal. Pero pues si se dan cuenta, el número de pacientes que lo emplearon no es muy alto y siempre hay una variación tanto en el tiempo de administración como en las dosis como tal. Y el tipo de antibiótico hay desde ampicilina sulbactam hasta simplemente vancomicina o incluso clindamicina. Bueno, ¿qué se puede concluir entonces? Basado como en la literatura disponible con la mejor evidencia y es con estudios recientes, se puede decir que el uso el uso o no de la terapia antibiótica profiláctica no se asocia a disminución del riesgo de infección en pacientes con heridas por proyectil de arma de fuego. Digamos que el antibiótico, como no hay evidencia a favor y en contra, uno podría utilizarlo y de considerar utilizarlo, se recomienda una duración de 7 a 14 días. El esquema más recomendado, según diferentes estudios, es ceftriaxona vancomicina más metronidazol. Hay protocolos en los que simplemente se administra la cefalosporina, otros en los que se administra solo la vancomicina, otros en los que se pone ceftriaxona y vancomicina, y solo se deja el metronidazol para heridas por proyectil de arma de fuego que estén muy sucias. En niños, también encontré que el esquema más recomendado es amoxicilina ácido clavulánico o cefuroxime durante 5 días del posoperatorio. Como les digo, la duración varía mucho. Hay artículos que solamente lo dan por los primeros 3 días, hay artículos que lo dan hasta que llevan al paciente a cirugía, hay otros que los dan por 24 horas, pero digamos que la evidencia más sólida recomienda al menos 7 a 14 días como tal. En cuanto al manejo quirúrgico, digamos que cuando uno habla de manejo quirúrgico, involucra realizar varias cosas. La primera es hacer un lavado más de debridamiento de todo el tejido desvitalizado que se encuentra en el escalpe. Si hay hematomas, pues drenar su hematoma. Si hay fragmentos óseos o esquirlas o heridas por proyectil de arma de fuego que están localizadas de manera superficial, extraerlas. No se recomienda la extracción pues, de fragmentos profundos. Y en caso de que haya fístula, pues se recomienda que se realice una corrección de la fístula. Esos procedimientos quirúrgicos están indicados en pacientes que tengan un Glasgow de 8 o más, pacientes que tengan Glasgow de 3 a 7 con lesiones focales, un hematoma o digamos que una lesión que se explique o que se pueda llevar a cabo, se pueda llevar a manejo quirúrgico de manera no invasiva. Esto lo digo porque la tendencia actual es ser muy menos, o sea, ser lo menos invasivo con este tipo de pacientes, precisamente por la evidencia que les voy a mostrar más adelante, que muestra que no hay mejoría en los desenlaces funcionales de los pacientes que son llevados a cirugía como tal. Y la última indicación, como les dije, es el paciente que tiene una fístula de líquido cefalorraquídeo que no cierra espontáneamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las fístulas en pacientes con heridas por proyectil de arma de fuego son refractarias, la mayoría de las fístulas se resuelven de manera espontánea y solo un porcentaje cercano al 30% es refractario y es por eso que en esos pacientes que uno tiene una fístula que no se resuelve de manera espontánea después del tercer día, hay que llevarlos a cirugía como tal. El tiempo ideal para llevar a cabo la cirugía es en las primeras 12 horas. Sin embargo, pues esto varía como tal. Y algo importante en la cirugía es que la extracción de la haría, del fragmento de bala, digamos que no siempre es necesario, ¿sí? Es importante considerar que solamente está indicado cuando está localizada de manera superficial y no está asociado, no tiene una localización profunda ni está en un área elocuente como tal, porque es más el daño que se le hace al paciente que el beneficio funcional que se le podría ofrecer a largo plazo. Bueno, hay diferentes preguntas respecto a si se hace craniotomía o craniectomía para el manejo quirúrgico. Digamos que los dos artículos con la evidencia más grande lo que muestran es que no hay diferencias en ambos procedimientos en cuanto a morbilidad, infección postoperatoria o mortalidad. Entonces no importa si se hace craniotomía o craniectomía, no hay diferencia.
Otro tema importante es cuándo hacer la cranioplastia al paciente que tiene herida por proyectil de arma de fuego. El único artículo grande que ha evaluado la presencia o la realización o no de cranioplastia es este artículo, que es como el 1976, y lo que encontró es que no hay una diferencia en la tasa de infección o el tiempo de cranioplastia en los pacientes que no tuvieron complicaciones asociadas al proyectil de arma de fuego. Entonces lo que hicieron fue que los pacientes que como consecuencia de, de la herida por proyectil de arma de fuego cursaban con complicaciones como fístula de líquido cefalorraquídeo o infección, pues esos pacientes que tuvieron esas complicaciones sí tenían un mayor riesgo de someterse o de generar una infección si la cranioplastia se hacía dentro del primer año. Pero si el paciente, por el contrario, no tenía ningún tipo de complicación derivado del impacto de bala como tal, esos pacientes podían ser llevados a cranioplastia antes del año con un riesgo de complicación o infección posterior a la cranioplastia del 4%. Entonces, conclusión, si el paciente llega con fístula, se infecta en el perioperatorio, lo ideal es que ese paciente se lleve a cranioplastia después del año. Si por el contrario tiene una herida que no hace fístula o hace una fístula, pero se resuelve de manera espontánea los primeros 3 días, no se infecta y el paciente tiene una adecuada evolución, ese paciente se puede llevar a una cranioplastia en el primer año, asumiendo o teniendo en cuenta que el riesgo de complicaciones posterior a la cranioplastia es bajo el 4%. Ese es un ejemplo de un paciente con un Glasgow 5 al ingreso que es llevado a reanimación con herida por proyectil de arma de fuego en la región parietal izquierda. Como ven en la imagen superior izquierda, tiene un escal desvitalizado. Lo que vemos al llevar a cirugía es el paciente con una explosión de la masa encefálica, una fractura conminuta con múltiples fragmentos a nivel de la masa cerebral. Se lleva posteriormente a una esquirlectomía, un reparo de la dura madre y un posterior cierre de la herida en el caso, pues, como tal. En cuanto al pronóstico, digamos que la tasa de sobrevida de estos pacientes es muy baja, 7 al 15%. Como les dije, el 50% tiende a morir en la sala de urgencias o en reanimación. Y hay unos predictores de riesgo de muerte que ya están conocidos, que son, uno, que el paciente tenga una falla respiratoria al ingreso, que ingrese hipotenso, que tenga una herida transhemisférica, que tenga una herida a través de los ventrículos, que sea un intento de suicidio, que se trate de una herida perforante o que el paciente tenga una edad avanzada mayor de 50 años. Digamos que el score pronóstico más importante de todos es el Glasgow después de reanimación, ¿sí? Es lo que nos va a decir qué posibilidades hay de que el paciente le vaya bien o tenga un buen pronóstico a largo plazo como tal. O sea, un paciente que posterior a la reanimación tenga un Glasgow muy bajo, pues probablemente fallezca. Y si no lo hace, tiene un desenlace funcional pues muy malo. Este es un algoritmo como resumen que digamos que me pareció bueno, de un artículo reciente, relativamente reciente, de 2005, en el que lo que hacen es que dependiendo del Glasgow al ingreso y en la reanimación o estado de reanimación y el Glasgow posterior a la reanimación, deciden si el paciente se lleva a cirugía o no. Entonces, como ven, si el paciente tiene un Glasgow 3 con pupilas fijas, pues no se hace cirugía. Si el Glasgow es mayor a 3, dependiendo de los hallazgos en el TAC, se decide si se hace cirugía o no. Si no hay una lesión focal, como les dije, y el paciente tiene un Glasgow de 8 con una lesión que es muy extensa, no se hace cirugía, pero si la lesión es focal, está abordable en un área que no es elocuente y que es posible abordar de manera mínimamente invasiva, el paciente es candidato a cirugía. Este es el desenlace del paciente que les mostré al ingreso. Pues el paciente se llevó a cirugía, se dio un hematoma intraparenquimatoso, se hizo una uroplastia de la dura madre que se encontraba rota por una esquirla de hueso que había lesionado la dura madre. El proyectil que tenía una migración craneal que ingresó por la cara se dejó pues en el mismo sitio. Y el paciente pues terminó falleciendo como al quinto día por una herida abdominal que le causó una sepsis y ya. Bueno.
le cambia esto. Bueno, ahora hablar un poco de lo que es las heridas por proyectil de arma de fuego en columna. Entonces lo mismo, les voy a mostrar la imagen de la derecha, un caso que nos llegó a uno de los hospitales de práctica. Este es un paciente de 37 años con herida por proyectil de arma de fuego en la región del unión cráneo cervical. El paciente ingresa a reanimación movilizando las 4 extremidades. Posterior a esto, por un mal manejo de secreciones asociado al disparo, que tuvo un orificio de entrada en la región cervical, tienen que entubarlo. Cuando nosotros lo vemos, el paciente empieza a tener un déficit neurológico progresivo por una hemiparesia del lado derecho, y bajo esa premisa, pues, y la localización de la herida por proyectil de arma de fuego en la zona 2 del cuello, y se hace un angiotac, ¿sí? Esto con el objetivo de descartar que el paciente no tuviera un evento isquémico que explicara el posible deterioro neurológico cuando ingresó en Glasgow, pues movilizando las 4 extremidades. Si están viendo la imagen, el video, sí. Sí. Sí, sí. Ese cambio. Es un caso interesante porque al hacerle el angiotac, lo que uno observa es que el paciente tiene una dominancia de la vertebral del lado derecho con una vertebral izquierda hipoplásica, ¿sí? Y el proyectil de arma de fuego está del lado derecho, ¿sí? Entonces, digamos que con esto se descartó que el deterioro del paciente no fuera secundario a una lesión vascular, y se asumió que probablemente el deterioro era secundario al proyectil de arma de fuego alojado en la unión cráneo-cervical como tal. Entonces, bajo esa premisa, ténganlo en la cabeza, y más adelante les muestro qué se decidió con él, dependiendo de lo que les cuente respecto al manejo de las heridas por proyectil de arma de fuego en columna. Entonces, ahí estamos viendo que la vertebral del lado derecho, pues tiene una dominancia, que es del lado donde está la bala alojada, y la izquierda es hipoplásica. Bueno, en cuanto a la epidemiología, en las heridas por proyectil de arma de fuego en columna, se sabe que es la tercera causa más común de lesiones espinales en población civil. Existe una predominancia en hombres, tiene una mayor incidencia hacia la tercera década de la vida, y la localización más común es columna torácica, seguido columna cervical, una menor proporción columna lumbar, y el menor, digamos que en el menor número de veces se afecta la columna en la región sacra. Es una patología importante porque genera un sobrecosto médico. El paciente que recibe heridas por proyectil de arma de fuego en columna se estima que tiene un costo desde 1.5 hasta 4.5 millones de dólares en secuelas y en pérdida de la capacidad laboral. En la tabla de la derecha, lo que les muestro básicamente lo que les acabo de decir. Y ya, afortunadamente, como les vamos a ver más adelante, la región lumbar es la tercera, digamos que la tercera locación menos común, y esto es importante porque van a haber una serie de variaciones en cuanto al manejo médico, dependiendo si la herida tiene una trayectoria a través del colon o no. Bueno, ¿qué es importante en los hallazgos imagenológicos adicionales o que se tienen que tener en cuenta en la columna? Varias cosas. La primera, la mayoría de las balas en Colombia como tal o en general son balas de plomo. Estas balas de plomo tienen aleaciones de cromo, sí, de aleaciones de cromo, que cubre o lo que hace es que rodea digamos que el plomo como tal, con el objetivo de que la bala no se deforme ni se afecte al momento de dispararla de la pistola como tal. Entonces, la finalidad como tal de esa vaina que recubre la bala es proteger la bala durante el disparo y que durante su trayecto no se deforme como tal. Esto porque es importante, porque en las radiografías uno puede identificar dos densidades, como ustedes ven en la imagen de la izquierda, ¿sí? Entonces, dependiendo de si hay dos densidades, uno puede esperar que las balas que no tienen recubrimiento, pues van a tener una deformidad considerable, y son balas que, por lo tanto, tienen un mayor riesgo de migrar, ¿sí? Diferente a las balas que no se deforman, que tienen un mayor recubrimiento de cromo, y por lo tanto tienen un mayor riesgo de migrar, ¿sí? Diferente a las balas que no se deforman, que tienen un mayor recubrimiento de cromo, y por lo tanto tienen un mayor riesgo de migrar, ¿sí? Diferente a las balas que no se deforman, que tienen un mayor recubrimiento de cromo, y por lo tanto tienen un mayor riesgo de migrar, ¿sí?
de cobre, perdón, y eso hace que es poco probable que se migre. Entonces, la imagen de la A, vemos lo que es una bala con un revestimiento de cobre que tiene una pobre deformación. En la B vemos dos densidades diferentes, obviamente una bala de plomo con un revestimiento parcial. La C es otra imagen que hay que tener en cuenta y es una bala que tiene una punta hueca, que generalmente tiende a generar esa forma de volcán como tal. Y la D, que es netamente una bala de plomo, ¿sí? Que como ven, tiende a deformarse un mayor porcentaje y tiende a generar un mayor número de esquirlas. Entonces esto es importante, ¿sí? A la hora de hacerse una idea de qué tan posible es hacerle tanto una resonancia como un tag como tal, dependiendo de la densidad. ¿Cuál es la presentación clínica? Entonces, si observamos la tabla, la mayoría de las lesiones por arma de fuego en columna cervical y torácica terminan con lesiones completas. Entonces, cerca del 40 al 70% de los pacientes cursan con una lesión completa de la médula espinal, posiblemente en relación en estas dos localizaciones, tanto cervical como torácica, al diámetro del canal y el hecho de que son regiones que tienen un patrón de vascularización muy pobre. Entonces, lo más común, como tal, en proyectiles por arma de fuego en columna es que el paciente tenga una lesión completa. Una CA, como vemos en la tabla, en este estudio, que fue hasta el 25% como tal. La gráfica es un estudio en el que vemos adicionalmente que las lesiones completas predominan como presentación clínica, sobre todo en la región torácica y cervical. No es tan común en la región lumbar. Vamos a ver que en la región lumbar hay una serie de particularidades, sobre todo cuando uno quiere definir un manejo quirúrgico en este tipo de lesiones. Pero en general, la mayoría de los disparos en columna causan lesiones completas. En cuanto al manejo médico, es muy parecido. Siempre se debe dar una predilección al manejo siguiendo el protocolo de la TLS, estabilizar primero al paciente, no importa el tipo de lesión que tenga en la columna, siempre hay que enfocarlo como manejo inicial. Puede haber compromiso de la vía aérea en hasta el 80% de los pacientes que tienen heridas por proyectil de arma de fuego en la región cervical, y es por eso que siempre debe predominar la estabilización inicial del paciente antes que considerar hacer algún tipo de manejo quirúrgico en columna y, como ya les expliqué, también en cráneo. En cuanto al manejo antibiótico, digamos que no hay evidencia, es muy amplia la literatura que uno puede encontrar con diferentes esquemas antibióticos, pero no hay evidencia de si administrarlo por vía oral o IV ofrezca algún beneficio adicional. Lo que se sabe es que independientemente de la terapia antibiótica que se emplee, debe haber un cubrimiento contra gram positivos, gram negativos y anaerobios. Entonces, uno de los esquemas más utilizados o más ampliamente descritos es el uso de piperacina tazobactam con vancomicina y metronidazol. Eso, como les digo, puede variar dependiendo de la institución. Hay diferentes esquemas y no hay un consenso definitivo como tal. Muchos incluso solamente lo recomiendan por 48 a 72 horas, dependiendo de si hay un paso del proyectil de arma de fuego por la región abdominal o no. Y es por eso que la variación, pues la duración del antibiótico, pues va a variar, ¿sí? Entonces, si el paciente no tiene una herida por proyectil de arma de fuego y no hubo un paso a través de la cavidad abdominal, se recomienda o se describe en periodos de 48 a 72 horas, pero si por el contrario se sabe que hubo una laceración, una víscera abdominal, se recomienda dar un esquema de 5 a 14 días como tal. ¿Qué es importante del manejo antibiótico? Esto que está escrito acá, que siempre la presencia de fragmentos o balas en el canal espinal no se asocia con un mayor riesgo de infección, sin importar si esa bala incluso antes pasó por una víscera hueca. No existe evidencia de que el tener una bala en el canal aumente el riesgo de infección, ¿sí? De hecho, el esquema antibiótico que se da cuando hay lesión transcolónica o lesión en la víscera abdominal es más enfocado a evitar la infección por la ruptura de la víscera y la diseminación de partículas contaminantes a la cavidad abdominal, más que por la herida por proyectil de arma de fuego en la columna. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué también se recomienda? Una profilaxis de tétano.
Entonces, dependiendo si la persona tiene un antecedente de profilaxis con tétano o no, si ha recibido 3 dosis de tétano y si estas dosis las recibió antes de los 5 años, pues probablemente no hay que administrar ninguna dosis de tétano, pero si lleva más de 3, si tiene más de 3 dosis de tétano y el periodo de administración lleva más de 5 años, pues el paciente requiere una administración de toxina tetánica como tal. Si no se conoce si el paciente tiene o recibió el tétano en las últimas, o si recibió las dosis completas, o no se sabe cuándo fue la última dosis, pues hay que ponerle inmunoglobulina y una dosis de toxoide tetánico como tal. Eso es independientemente de la localización del proyectil de arma de fuego y hay que aplicarlo como tal. Que es importante, que no sé si alguno ha visto la película, en la imagen de la derecha, se cree que puede o existe alto riesgo de intoxicación por plomo cuando una herida por arma de fuego se localiza en el canal, ¿sí? Sin embargo, eso no es cierto, ¿sí? El riesgo de infección por plomo cuando tiene una herida por proyectil de arma de fuego es muy bajo y la mayoría de las veces los síntomas de intoxicación por plomo se ven a largo plazo, ¿sí? Son síntomas que son más bien vagos y casi siempre se llega al diagnóstico por exclusión. Que es importante tener en cuenta, uno, que el riesgo de que haya una intoxicación por plomo cuando tiene una herida por proyectil de arma de fuego es mucho más alto cuando ese proyectil de arma de fuego se localiza en una articulación, que es muy similar a lo que hacen los ortopedistas. ¿Por qué? Porque la sinovial de la articulación se ha demostrado que sí puede degradar el plomo de las balas y puede en su momento generar algún tipo de intoxicación por plomo. Sin embargo, el manejo de la intoxicación por plomo, contrario a lo que muestra la película de la foto, no se trata de entrada con la resección de la bala, sino que se usan quelantes antes de considerar la extracción por heridas por proyectil de arma de fuego como tal. Esta razón, o esto explica por qué normalmente uno no le hace niveles séricos de metales a los pacientes con heridas por proyectil de arma de fuego alojados en columna. Y como les dije, el predictor más importante de que una persona pueda hacer intoxicación por plomo es la localización de la bala, como les expliqué, a nivel intraarticular. Bueno, cuando uno revisa este tipo de pacientes, respecto a si vale la pena o no llevar a manejo quirúrgico, teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes llegan con una ACA, pues hay diferente evidencia como tal. Entonces, respecto a la recuperación neurológica, tenemos este estudio que involucró 109 pacientes. De esos 109 pacientes, 94 fueron tratados de manera conservadora, sin observar cambios en el estado neurológico ni inestabilidad espinal. Y el 6% restante que se llevó a manejo quirúrgico, si bien tenía una lesión neurológica más severa y por eso fueron llevados a manejo quirúrgico, no se demostró o se encontró que la cirugía no aumentaba la probabilidad de mejoría del estado neurológico en comparación con el manejo conservador, sumado al hecho de que cerca del 80%, como en la tabla, de los operados tenían al menos una complicación, versus solamente el 40% de los pacientes que eran llevados a manejo conservador como tal. Es decir, el paciente que llevaba a manejo quirúrgico no mejoraba neurológicamente, pero sí le aumentaba el riesgo de tener complicaciones comparado con los que no se llevaban a manejo quirúrgico. ¿Qué tipo de complicaciones describían o se encontraron en estos pacientes? La más común fue dolor neuropático, infección urinaria, úlceras por presión y neumonía, como consecuencia de haberlos llevado a cirugía como tal. En la tabla, como les estoy subrayando, vemos que el porcentaje de mejoría en ambos grupos, tanto en los que fueron llevados a manejo quirúrgico como en los que no, pues es bastante similar, ¿sí? No hubo ningún tipo de diferencia. Este es otro estudio que evaluó también la tasa de mejoría neurológica, en el que se incluyeron 271 pacientes, que mostró más de lo mismo. La cirugía no se asoció con una mejoría en el score de Asia en comparación con el manejo conservador. Y lo que llama la atención nuevamente es que solo el 9% de los pacientes fue llevado a manejo quirúrgico. De los 207, solo el 9% se llevó a manejo quirúrgico. Y en la tabla de la derecha se muestra cuál fue la indicación que utilizaron los autores para llevar a esos pacientes a manejo quirúrgico y cuál tipo o qué tipo de cirugía se hizo. Algo que es importante,
que hay que tener en cuenta siempre es que las heridas por proyectil de arma de fuego de baja energía, es decir, pistolas, revólveres o en general eh, armas que tienen civiles, eh, es muy bajo el riesgo de que generen inestabilidad espinal, ¿sí? Diferente a lo que sucede con las heridas por proyectil de arma de fuego que tiene una alta energía o alta velocidad, como son fusiles. Entonces, muchas de las veces, si ustedes ven en la tabla de la derecha, lo que se hacía era una laminectomía, pero era muy rara la vez que era llevado a instrumentación. La mayoría de las veces que se instrumentaba era como consecuencia de una inestabilidad que le generaba el procedimiento quirúrgico más que una inestabilidad directamente asociada a la herida por proyectil de arma de fuego. Ese es otro estudio que se llevó a cabo en 90 pacientes y lo que encontró es algo interesante y es que encontró que había una mejoría de la función motora, principalmente en los pacientes que eran llevados a cirugía, pero con lesiones por proyectil de arma de fuego por debajo de T12. La explicación a esto es que un proyectil alojado por debajo de T12, lo más probable es que eh, comprometa una u otra raíz, porque ya encontramos con un medular la caudaquina y como tal a este nivel. Sin embargo, otros estudios encontraron que esto no es cierto. Entonces, la evidencia como tal a la fecha es muy controversial. Algunos estudios recomiendan que los pacientes que tienen proyectiles alojados por debajo de T12 se lleven a manejo quirúrgico, digamos que respaldándose en este estudio que dice que es probable que la función motora mejore. Sin embargo, hay otros estudios que muestran que no hay ningún tipo de diferencia entre llevarlos a cirugía o no. Es otro estudio que evalúa también la mejoría de la función neurológica. Y lo importante, la conclusión importante de este estudio es que cuando el proyectil de arma de fuego, la lesión afecta o se encuentra por debajo de T12, el compromiso del control del intestino, la función urinaria, generalmente cuando está comprometida después del disparo, permanece comprometida a pesar de la intervención que se pueda realizar. Eso quiere decir que probablemente la única evidencia de mejoría en heridas por proyectil de arma de fuego por debajo de T12 es respecto a la función motora, más no respecto al control de esfínteres ni la función sensitiva como tal. Bueno, en cuanto a las indicaciones quirúrgicas, ese es como uno de los estudios más grandes y más recientes a la fecha respecto a cuándo se debería llevar a manejo quirúrgico una herida por proyectil de arma de fuego en columna. Entonces hay unas indicaciones claramente establecidas, lesiones o balas alojadas en el canal por debajo de T12, balas que estén en el tejido subcutáneo y generen algún tipo de molestia, pacientes que tengan fístula de líquido cefalorraquídeo por más de 5 días y que no resuelva de manera espontánea, o un deterioro neurológico progresivo. Hay una serie de indicaciones que no están muy ampliamente aceptadas, como son tener una bala en el canal cervical a nivel de una raíz de salida, o la descompresión de una lesión ocupante de espacio que pudiera explicar los síntomas asociados a la herida por proyectil de arma de fuego. De la misma manera, hay otras indicaciones que no tienen o no han mostrado ningún tipo de evidencia, como hacer una simple laminectomía con el objetivo de lograr una mejoría neurológica, como ya les mostré, no tiene evidencia. Hacer una cirugía para reparar una fístula de líquido cefalorraquídeo antes del día 5, o hacer una cirugía para controlar o tratar una inestabilidad, que como les expliqué, en el caso de las heridas por proyectil de arma de fuego de baja velocidad, es muy poco probable que exista como tal. Entonces, este artículo, porque es importante, si ven la tabla, la tabla 3, es un artículo que involucró cerca de 500 pacientes, de eso alrededor de 100 pacientes fueron llevados a manejo quirúrgico, bajo las indicaciones que están en la tabla 2, y lo interesante es que muestra que bajo esos criterios indicados y ampliamente aceptados en la literatura, más del 80% de las cirugías que se realizaron no estaban indicadas, ¿sí? Es decir, que utilizaban indicaciones más allá de los que la evidencia estrictamente recomienda llevar a cabo el manejo quirúrgico. De manera que es cerca de 1 de cada 7 pacientes llevados a cirugía por una herida por proyectil de arma de fuego en columna
se lleva a cirugía sin obtener un beneficio en respecto a mejoría neurológica, que es algo interesante. Entonces, bajo esta premisa, digamos que las indicaciones quirúrgicas con mayor evidencia serían: uno, que el paciente tenga un déficit neurológico progresivo en presencia de una lesión que explique o genere algún tipo de compresión como tal y guarde una correlación clínico-imaginológica con la clínica del paciente, pues. Dos, que el paciente no tenga una lesión completa. Tres, que el paciente tenga una fístula líquido-cefalorraquídeo que lleve más de 5 días y no responda o no tenga una resolución espontánea. Cuatro, que haya infección. Sin embargo, la infección por heridas por proyectil de arma de fuego tipo discitis generalmente se ven a los más de 10 días. Entonces es muy difícil que en el manejo agudo uno defina si el paciente va a ser infección o no. Estos pacientes pues se llevan generalmente a manejo quirúrgico de manera tardía. Y la última es la inestabilidad espinal que se puede derivar de la herida por proyectil de arma de fuego. Sin embargo, como les he dicho, es muy baja. Se describen tasas hasta del 3%. Sin embargo, existe la posibilidad de que pueda haber algún tipo de deformidad progresiva o en los pacientes en los que tengan una conminución severa del cuerpo vertebral o una fractura de los pedículos o de las facetas de manera bilateral. Existe siempre el riesgo de que pueda haber una listesis o una deformidad progresiva con el tiempo que pueda requerir algún tipo de manejo quirúrgico. Respecto a esto de estabilidad espinal, no se ha descrito, no se ha descrito como tal una escala de inestabilidad que pueda ser extrapolada a las heridas por proyectil de arma de fuego en columna. Se utilizan las asociadas al trauma no penetrante, como son el teleabasis y el TILIX, pero esto no está validado como tal. La mayoría de los artículos que evalúan la estabilidad espinal en este tipo de lesiones se basan en el modelo de 3 columnas de Dennis y es netamente descriptivo como tal. Entonces no existe como tal una clasificación avalada para saber si el paciente está inestable o no, como tal. Tiempo quirúrgico, lo ideal es llevarla a cabo en las primeras 24 a 36 horas, pero esto se deriva de estudios en trauma no penetrante como tal. Este es un caso de un paciente con herida por proyectil de arma de fuego a nivel de L3, tuvo compromiso del tracto gastrointestinal y del páncreas, fue llevado a manejo quirúrgico por infección a nivel espinal y el psoas, es un absceso del psoas, más no por el déficit neurológico, que es una de las indicaciones que les acabo de explicar. Este paciente tenía un ASIA al ingreso y por esa razón no se llevó a manejo quirúrgico orientado hacia la descompresión o resección del canal, o pues, resección, perdón, de la bala en el canal, a pesar de que tenía una lesión por debajo de T12, que pues, según los estudios que les he mostrado, muestra mejoría en la parte motora. En cuanto al pronóstico, se describe que hasta el 15% de los pacientes pueden tener mejoría en el seguimiento a 2 años, siendo aquellos que mejoran los que tienen una ASIA al ingreso, una ASIA B al ingreso como tal, al menos un punto. O sea, el paciente que tiende a mejorar al cabo de 2 años es el paciente que ingresa con una lesión incompleta, y dentro de las lesiones incompletas, el que más ha mostrado mejoría con el tiempo son aquellos que vienen con una ASIA o ingresan con una ASIA B. Tiene mejor pronóstico aquellos que tienen una lesión inicial de menor grado y digamos que el desenlace neurológico final es inversamente proporcional al compromiso o grado de compresión o lesión del canal espinal como tal. Este es un resumen del algoritmo, me pareció interesante, este artículo del 2015. Que digamos que cataloga las heridas por proyectil de arma de fuego dependiendo si la lesión es cervical, torácica o lumbar. Digamos que a grandes rasgos, importante llevarse tener en cuenta que paciente con lesión completa no vale la pena llevarlo a cirugía, paciente con lesión incompleta solo vale la pena si el paciente tiene una lesión que es abordable quirúrgicamente, que explica la clínica del paciente, si es en región lumbar, si esa lesión está por debajo de T12, existe una evidencia, algo límite, pero existe, de que puede llevar a cabo algo de mejoría en la función motora y ya. En este algoritmo que es importante tener en cuenta,
la evidencia del uso de brace o ortesis, sobre todo en pacientes que tienen lesiones cervicales, no tiene ningún tipo de evidencia, ¿sí? Hay artículos que lo usan, hay otros artículos que no lo recomiendan, pero la evidencia no es muy vaga y no es necesario siempre al paciente con herida por proyectil de arma de fuego en columna cervical generarle o colocarle un brace o en el caso de la torácica un TLSO, porque como les expliqué, las heridas por proyectil de arma de fuego civil, pistola, revólver, no generan inestabilidad, ¿sí? Otras indicaciones quirúrgicas que olvidé decirles acá, esto haría por proyectil de arma de fuego de alta energía, fusiles, sí generan una inestabilidad importante en la columna y en esos pacientes el manejo está orientado más a evitar deformidad más que a lograr una mejoría de la función neurológica. Entonces, en el paciente con una herida por fusil, en ese paciente probablemente hay que instrumentarlo por el riesgo de inestabilidad más que por el objetivo de lograr una mejoría neurológica. Bueno, y ya para terminar, este fue el resultado del caso que les mostré. Recuerden, paciente de 38 años, una herida en la unión cráneo-cervical, deterioro neurológico progresivo, ingresó movilizando las 4 extremidades, posteriormente empezó a hacer una hemiparesia progresiva del lado derecho, y el paciente fue llevado a cirugía. Este es el TAC postoperatorio, paciente que fue operado en el hospital del Tunal. Se hizo un abordaje suboccipital, se logró una descompresión de la fosa posterior, se identificó plenamente y se disecó completamente la arteria vertebral del lado derecho, asegurándose de que no hubiera algún tipo de lesión, porque como les mostré, toda la circulación posterior dependía netamente de la vertebral del lado derecho. El paciente evolucionó favorablemente, logró una mejoría de la hemiparesia del lado derecho, y logrando ya al momento del egreso la bipedestación y la marcha como tal. Quedó con algo de déficit motor, sobre todo de predominio braquial, y en la imagen de la derecha pues es el proyectil que tenía alojado a este nivel como tal. Y ya, creo que eso sería todo. Bueno, muy bien, David. Me gusta que hubiera puesto estos casitos que son de nuestra cosecha. Con muchísima frecuencia, pues estamos demorados en hacer algún estudio nuestro de heridas de arma de fuego que llegan con muchísima frecuencia al hospital, a los hospitales públicos. Kennedy Tunal, realmente, no sé, yo diría que más de un caso por mes, por decirlo así, poquito, de pronto es mucho más, también las heridas por puñal son frecuentes. Entonces, pero en general las heridas de bala, pues sí, tenemos más o menos que no ha cambiado las indicaciones en cuanto al manejo quirúrgico. En cráneo, me llamó la atención lo de la bala, la intoxicación con plomo. Yo recuerdo que hace muchos años se decía que las heridas de bala, cuando el proyectil se aloja en el disco, sí estaba indicado retirarlas, por la misma razón que usted mencionaba sobre si la bala estaba como en una articulación. Entonces, que si la bala está en el disco, pues podría predisponer a que de pronto se volviera un foco de intoxicación con plomo a largo plazo. Aunque pues nunca lo he leído, pero sí se mencionó en alguna época. Sí, de hecho en el Congreso de Medellín, una residente mostró una serie una corte como heridas por proyectil de arma de fuego en columna, y uno de los pacientes, solo uno de los pacientes que presentó, fue llevado a una CDF por una lesión por una bala que se alojó en el disco. Sin embargo, cuando uno revisa la literatura, no está escrito, ¿sí? No hay indicación por el disco, no hay indicación de llevar a manejo quirúrgico, ¿sí? Y como les conté, la intoxicación por plomo no se hace de manera profiláctica, o sea, no es decir que a menos de que la bala esté alojada en una articulación, ¿sí? Una articulación facetaria, es más común, por ejemplo, en los casos de ortopedia. Si una bala alojada en una articulación grande, ellos la llevan de manera profiláctica a retiro de la bala, pero en columna no tiene evidencia, o sea,
que esté en el disco no se ha demostrado que tenga asociación con el desarrollo de intoxicación por plomo. Bueno, la otra indicación, digamos que pues, las heridas de bala en principio no producen inestabilidad vertebral, pero cuando la bala, a veces, bueno, lo mismo que se decía, si hay un déficit incompleto, pues está bien. El problema es que con muchísima frecuencia, no sé si ha observado, que los pacientes se quejan de un dolor neuropático severo. Eso no se mencionó en ningún momento como una indicación quirúrgica. Y hay veces que pues uno podría asumir de que de pronto estos fragmentos óseos o metálicos estuvieran produciendo alguna irritación neurológica en este nivel. Y esa era una indicación de hacer alguna limpieza quirúrgica, hacer una laminectomía y de pronto quitar los fragmentos, a pesar de que el paciente va a seguir parapléjico y obviamente con el riesgo de que la fístula de líquido que estaba cerrada ahora se volviera abierta porque pues obviamente, eh, pero la idea es que con alguna frecuencia, no sé, no tengo estadísticas, pero yo creo que es un 15 o 20% de los casos los pacientes se quejan de un dolor neuropático insoportable, un dolor quemante, como es un trauma raquimedular, el paciente parapléjico y tiene entonces, a pesar de que tiene una anestesia dolorosa, es decir, que el paciente está sin sensibilidad, pero con un dolor sobre todo en banda, ¿no? Un dolor a nivel circunferencial, por lo general más de un lado que de otro, pero hay veces que es bilateral, como el que tiene herpes, bastante severo y con alodinia y bastante molestia. Por lo tanto, pues de pronto la limpieza quirúrgica podría estar indicado y, y mejorar la situación. Igualmente, pues el manejo del dolor, como todos los casos, con sus fármacos neuromoduladores y el antibióticos en casos de que fuera necesario. Muy bien, si hay comentarios, bienvenidos para los que están presentes. El doctor Zorro, cuéntenos. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, no, buenas las charlas, pero son temas muy extensos, ¿no? Para dos charlas ser una es muy complejo. Yo le quería hacer un comentario a los estudiantes que nos asisten a la charla y a los médicos. Es bien importante cuando ustedes valoren un paciente en urgencias, se pongan guantes, examinen bien el paciente y sobre todo tengan en estos pacientes de la herida por arma de fuego orificio de entrada, orificio de salida, y si no lo pueden determinar, anoten en la historia clínica los dos orificios, porque todos estos pacientes generalmente son por riñas, por violencia, van a estados judiciales y todos hemos sido peritos y lo que uno ve son historias clínicas muy eh, mal hechas, mal redactadas, y este es un documento legal. Es bien importante que generalmente esto le llega al médico general, ya sea el rural, ya estén haciendo su año de internado, constaten bien en la historia clínica el tipo de el orificio de entrada, orificio de salida, porque muchas veces cuando uno revisa la historia clínica no aparece nada ni queda nada consignado. Por otro lado, lo importante en la herida por arma de fuego es cuando no operar un paciente. Entonces, hay escuelas que operan todos los pacientes con herida por arma de fuego. Yo pienso que pacientes con un Glasgow muy bajo o pacientes que, como anotaba David, después de la reanimación no mejoraron y quedaron con un Glasgow 3, 4, 5, hasta 6, uno se pregunta si vale la pena o no vale la pena operar. Pacientes con heridas por arma de fuego en fosa posterior con Glasgow bajo, yo no opero. Pacientes con heridas transfixiantes derecha, izquierda, sobre todo cuando compromete el ventrículo, son pacientes y compromiso de ganglios de la base, yo no opero porque es un paciente que vamos a dejar muy mal para la sociedad. Pacientes que se decide el tratamiento quirúrgico, yo he cambiado un poco mi estrategia. Si decido operar un paciente, soy más agresivo. Cuando yo me formé, hacía unas esquelectomías muy pequeñas.
a un lado y al otro lado, pero lo que se viene es un edema bárbaro, 48-72 horas. Entonces, si el paciente tiene hematoma, si tiene hematoma subdural, si tiene contusión, procuro hacer crenotomía descompresiva en bisagra. No me gusta para las heridas por arma de fuego los parches durales. Creo que incrementan el riesgo de infección. Prefiero utilizar plastia de dura con fascia o con galia, ¿sí? En cuanto a las heridas por arma de fuego en columna, cuando me formé como residente se operaba muchísimo paciente, casi todos los pacientes los pasábamos a cirugía. Hoy en día, esa estadística que mostró David, yo concuerdo, y realmente las indicaciones en columna cervical no son tan frecuentes. La evidencia ha demostrado que operar el paciente no lo mejora, inclusive podría hacer más daño. Inclusive pacientes que no tienen un dolor neuropático después de la cirugía podrían salir con dolor neuropático o con fístula de líquido cefalorraquídeo. El trabajo que refiere David y que nosotros podríamos hacer en Tunal, en Kennedy, es el de ICESI fue de 189 pacientes y si no estoy mal fueron 8 pacientes que requirieron tratamiento quirúrgico, o sea, menos del 10%. Intoxicación de plomo, en todos estos años de neurocirugía nunca he visto una en cráneo, solamente vi una en columna y como lo notó David, era un fragmento que estaba intraarticular entre C1 y C2 y había sido 20 años antes. Esos son mis comentarios, muchas gracias. Doctor Víctor. Profe, esa indicación de llevar a manejo quirúrgico a los pacientes que arrancan con un dolor neuropático es controvertida, ¿sí? De hecho, ningún estudio consideró llevar solo manejo quirúrgico por el dolor, ¿sí? Porque no se encontraba ningún tipo de diferencia. De acuerdo, es decir, eso lo teníamos como premisa antes, pero se ha visto que inclusive operándole al paciente, pues es que el dolor neuropático no se va a solucionar con la cirugía, porque para que exista dolor neuropático, la fisiopatología es una desaferentación y esa ya está hecha con o sin cirugía. ¿Sí me entienden? Inclusive se puede hacer más daño con la cirugía. De acuerdo. Bueno, no, yo también estoy de acuerdo. Estoy hablando de cosas históricas. Claro que sí, Estaba escrito. el quirúrgico del dolor sí existe para dolor rebelde, ¿no? O sea, se le da un tratamiento largo y si no mejora, pues es otro capítulo, digamos, sería otra charla. El dolor post-trauma raquimedular, que es una cosa realmente muy seria, muy seria. Y sí existen, obviamente, cordotomías o cirugía de Dres o hacer... Mielotomías, todo claro, eso, o bombas de aclofeno, o neuromodulación, sí. Ese es otro capítulo, sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, no más preguntas, más comentarios. Entonces, damos por concluida la sesión. Muchas gracias. Que descansen. Muchas gracias, buena noche. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, David. Hasta Muy buena luego. charla.